sur de Utah. Este majestuoso paisaje del oeste es el resultado de 25 millones de años de erosión. Deshabitado y de clima riguroso, es sin embargo tentador para aventureros como Justin y Jeremy Harris. Jeremy y yo, en verdad, compartimos experiencias como hermanos. Justin siempre ha sido un ejemplo para mí, siempre lo he admirado. La caminata es una pasión que ha unido a estos hermanos durante casi toda su vida. Podemos compartir cosas que los hermanos no tienen tiempo para compartir. El plan de los hermanos es recorrer la senda de un cañón remoto a 80 kilómetros de la ciudad más cercana. Buscábamos tener una aventura nueva, algo que fuera realmente más desafiante. Acampan por la noche y despiertan una mañana helada de otoño. Despierta. ¿Qué hora es? Hora de irnos. Había pasado bastante tiempo desde la última caminata, y noviembre era un poco más tarde de lo que hubiéramos querido. Está helado. Ambos habíamos hecho muchas caminatas invernales, entonces no nos era algo ajeno, pero definitivamente era algo que complicaría las cosas. ¿Listo para hacer esto hoy? Pensé sobre esa pregunta, y creo que sí. Tal vez una parte de mí, al ser su hermano mayor, pensó que necesitaba tener la última palabra. Sí, ¿y tú? Sí, estoy listo. Llegamos aquí, ¿no? Decidí que íbamos a hacerlo ese día. Es una decisión que cambia las vidas de ambos hermanos para siempre. ¡Justin! Sí, nos calentaremos cuando empecemos a caminar. ¿Necesitas ayuda? Es algo pequeña. Eso veo. No fue diseñada para ir alrededor de helados y pasteles. Muy gracioso. Allí supe que Jeremy y yo íbamos a tener que compartir el mismo arnés de escalada durante el día. Y eso iba a ser un problema, pero no pensábamos que eso iba a retrasarnos tanto. Un poco de competición fraternal favorece el rápido comienzo de la expedición de los hermanos. Sin embargo, Jeremy corre con un poco de desventaja. De niño sufrió un problema por el cual debieron reemplazarle la cadera por completo cuando tenía 21 años. Durante todos mis años de crecimiento, fue algo que me señalaba lo que podía hacer y lo que no podía hacer. ¿Vas atrás? Es que nunca me gustó el frío. Jeremy sufrió mucho, y siempre admiré el hecho de que con su cadera artificial él tuviera que exigirse, que encontrara algún sendero, o que encontrara alguna cima que no había escalado antes. Los hermanos planean recorrer una ruta circular. Primero ascenderán el Baptist Road, luego el norte del cañón Chute, y descenderán 152 metros debajo de la superficie. Para salir deberán encontrar un cañón lateral en el cruce Chute que los llevará de regreso al nivel del suelo. Intentan completar el circuito antes del anochecer. El cañón no es el lugar indicado para caminar en la oscuridad. Bajábamos por cornisas y saltábamos de roca en roca y simplemente recorríamos el camino. 60 millones de años atrás, Utah estaba cubierta por el océano. Lo que una vez fue un lecho marino se erosionó y se convirtió en un paisaje icónico del oeste. Ríos y crecidas tallaron cañones profundos a través de suaves capas de arenisca, que pueden bloquearse con rocas enormes. Cruzarlas es difícil y requiere de mucho tiempo. ¿Vamos a vadear? ¿Qué? ¿Vamos a vadear o qué? No, el agua parece muy fría. Los hermanos saben que mojarse en estas condiciones puede causarles hipotermia, pero los cañonistas expertos tienen maneras de evitar los espejos de agua congelados como este. Hay una técnica en la que apoyas la espalda contra un lado de la pared y los pies del otro lado de la pared y te vas moviendo poco a poco por encima de los espejos de agua que están abajo. Cuando el reto técnico fue mayor, la travesía comenzó a llevarnos más y más tiempo. No me preocupé mucho acerca del ritmo que llevábamos hasta llegar al rapel.
El rappel consiste en un desnivel empinado que se debe descender con la ayuda de cuerdas. Podía sentir el viento frío soplando en el cañón. El viento soplaba en nuestros rostros y hacía mucho frío. Se hacía tarde y en ese momento comencé a ponerme nervioso. ¿Qué altura crees que tiene? 1800, 2000. Eres el peor de mis hermanos. No lo sé. Justin nunca había hecho rappel anteriormente. Nunca se había colocado un arnés. Sabía que eso sería un desafío. Era bastante alto. No era una distancia de la que alguien normalmente sobreviviera si cayera. ¿Ves? No hay de qué preocuparse. No estoy preocupado. Algo aterrorizado, tal vez. Preocupado no. Estarás bien. Jeremy se mantuvo callado en ese momento y no sé si pensaba lo mismo que yo. Estaba pensando acerca de lo que estaba sucediendo y de lo mucho que nos estaba llevando a hacer eso, o no sé qué es lo que pensaba exactamente en ese preciso momento. Cuando toqué el piso, me sentí muy aliviado. Pensé, hey, eso no estuvo tan mal. Justin, Recuerdo sentir que él se había movido y creer que iba a saltar al piso porque en realidad no estaba tan lejos. Y lo solté. Y a continuación, solo comencé a caer. ¡Justin! ¡Justin! Justin y Jeremy Harris están a 152 metros de profundidad en el cañón Chute y un simple error hace que Justin caiga en aguas heladas poco profundas. ¡Justin! Supe, sin lugar a dudas, que me había roto la pierna. Y solo podía gritar. Fue lo más doloroso que jamás sentí en mi vida. ¿O no? Ni siquiera había pensado sobre mi propia condición física. Era una ruina. Y me sorprendía el hecho de que aún estuviera vivo. Los hermanos estimaron que le llevaría 5 horas a Jeremy llegar al campamento. De hecho, le llevó más de 26. No tenía señal. Recuerdo que sostenía el teléfono por sobre el techo del auto y no tenía señal. Mientras Jeremy trata de llamar al 911, Justin está al borde de la muerte. Temiendo el fin, sabe que debe esforzarse para mantenerse despierto. Lo único que quieres hacer es recostarte y solo dormir un poco. Y pensé que sería fácil, que sería eso, y espero poder aguantar 1 hora más o 2 horas. Y al llegar a esa hora el tiempo pasa. Hola. Hola. ¿Hay alguien allí? ¡Hey! Y de repente por el rabillo veo que aparece un rostro detrás de una roca. Y creo que probablemente ambos estábamos sorprendidos de vernos. Justin, te vemos. Está allí. Base, lo encontramos. Y era como que estaban allí. Lo lograron bajar. Fue maravilloso. Mi hermano Jeremy, ¿dónde está? Necesitaba atención médica. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? No, él solo tuvo una discusión con el cañón sobre quién era más rudo. Él estará bien. Sí, estará bien.
Estaba abrumado de emoción. Por primera vez supe que él lo había logrado y que en ese momento yo saldría de allí. Bien, echemos un vistazo a esa pierna. Le corté el pantalón, solo lo necesario para poder ver la herida de su pierna, y me tomó totalmente por sorpresa. Tan pronto vi su pierna, supe que la situación era muy grave. Diane ve que Justin tiene síndrome de compartimiento agudo. Los capilares de los compartimientos de sus músculos inflamados han colapsado completamente y cortaron el flujo sanguíneo. Las células nerviosas y musculares mueren por la falta de oxígeno. Aguarda. Cuando la sangre no circula por el organismo de forma continua, se acumulan ácidos en el cuerpo y se liberan rápidamente al organismo. Llegan hasta el corazón y mueres. En ese momento pensé que tenía grandes posibilidades de perder la pierna, pero más aún de perder la vida. Eso es. ¿Qué tan mal está? Te daré un poco de morfina antes de moverte. En ese momento supe que estaba muy mal. Quiero sacar a mi paciente de aquí ahora mismo. Y probablemente estaba peor de lo que pensaba. Gracias. Y fue algo bastante difícil de digerir. Vamos. Estaba acostado, boca arriba, y bueno, por primera vez veía muy bien el cañón que habíamos ido a visitar, y entonces miré a mi alrededor y me pareció un cañón muy bonito. Finalmente llegamos al borde de la pared del cañón. Lo único que podía ver era un par de caras que no conocía, que me estaban mirando y sonriendo. Gracias. Bien. Gracias. Estás muy bien. Gracias, muchachos. Justin, ¿quieres hablar con tu esposa? Era 13 de diciembre de 2006. Estaba en mi casa, en Moab. Se aproximaba la temporada invernal y quería estar en forma para las carreras en la nieve y para competir en otros triatlones de invierno. Bueno, Taz, dame un minuto, ¿sí? Solo un minuto. Por eso decidí salir a correr durante unas 2 horas y media. Y tenía en mente uno de mis circuitos favoritos. Hacía mucho tiempo que no lo hacía. Bien, espera. ¿Está bien? Bien, entendí el mensaje. Bien, vamos. Danelle, una de las principales atletas de deportes extremos, es conocida por sus asombrosas proezas de resistencia en las carreras de aventura. Al ser soltera y vivir sola, su única compañía es su perro Taz. Obtuve a Taz en un refugio de animales. Recuerdo que cuando fui había varios cachorros allí. Pero este resaltaba entre los demás. Porque era enérgico, le agradaba correr, era muy vital y me agradó su actitud. Eso me convenció de verdad y me conectó mucho con él. Mira este. Hola, mira. Qué hermoso. Recuerdo que eres. otra mujer se le acercó y lo acariciaba. Al verlo pensé, es mi perro. Aún no era mi perro, pero ya sabía que era el indicado. Entonces me quedé mirándolos. Oh, eres tan Y cuando la bonito. mujer lo dejó en el suelo, lo tomé y dije que me lo llevaba. Algo me había llevado hasta él. Sabía que era justo para mí. Debes ayudarme. Esa mañana, a mediados de diciembre,
Daniel planeaba una carrera de entrenamiento por el desierto de Moab. Un hermoso sitio, pero despoblado, al que muy poca gente acude. Era un día soleado pero fresco. La temperatura sería de más o menos unos 2 grados bajo cero. Tenía el kayak sobre el vehículo porque planeaba andar en kayak durante la tarde. No vi a ningún ciclista o excursionista ese día, solo éramos Taz y yo. ¡Vamos, Taz! No tenía idea de que mi vida cambiaría por completo ese día. ¡Vamos, Taz! A pesar de su belleza, el desierto que rodea Moab puede ser hostil y peligroso. Tan solo en el último mes, 2 hombres fueron víctimas de este sitio mortal. Murieron congelados en la implacable noche del desierto. Los equipos de búsqueda y rescate a menudo acuden a socorrer a excursionistas perdidos. Pero Daniel no teme. Fue 6 veces la atleta del año de los Estados Unidos. Siempre es exitosa al llegar hasta el límite en entornos extremos. Me encontraba en un muy buen estado físico. Por eso podía presionarme para llegar al límite del dolor, sin necesidad de sufrir por ello. Me sentía bien, estaba acostumbrada, había tomado el ritmo. Tendré más cuidado. El circuito de entrenamiento de Daniel no estaba marcado en ningún mapa. Con cada paso, se adentraba cada vez más en territorio desconocido. De repente, cuando me di cuenta, Taz iba adelante y uno de mis pies resbaló hacia abajo. Casi de inmediato supe que estaba en problemas porque no podía detenerme y descendía muy rápido por el suelo. Los últimos 6 metros eran una pendiente. Caída libre. Toda mi vida giró en mi cabeza y realmente pensé que no volvería a ver un nuevo día. Y entonces... Dios mío, estoy viva. No sabía bien qué me había sucedido, pero estaba segura de que me había hecho mucho daño. La caída fue terrible. El impacto hizo añicos la pelvis de Daniel. Su esqueleto quedó dividido en 2 y solo los tejidos blandos conectaban las piernas al resto del cuerpo. La superatleta Daniel se prepara para sobrevivir. De alguna forma, mi cerebro no me permitió pensar demasiado en lo que había sucedido. A pesar de las terribles heridas, el entrenamiento en resistencia de Daniel persiste y ella está decidida a seguir adelante. Lo primero que hice fue colocar la mano derecha en la pierna derecha y la mano izquierda en la pierna izquierda. Y vi que podía sentir las piernas, no estaba paralizada. La reacción siguiente fue: debo salir de este cañón, debo llegar hasta el vehículo y regresar a casa e ir a un hospital. Parece increíble, pero aún con la pelvis quebrada, esta atleta de resistencia intenta pararse y salir del cañón caminando. Pero al tener su pelvis quebrada, las piernas de Daniel no resisten su peso. Imposibilitada para correr o caminar, se enfrenta a la peor pesadilla. Nadie sabe que salió a correr y se separó de su perro Taz. Yace sola en una cornisa en un desierto de 2.500 kilómetros cuadrados.
Mientras trotaba para entrenarse en un remoto cañón de Utah, la campeona mundial en carreras de aventura, Danelle Balengie, resbaló, cayó en picada a 18 metros y se fracturó la pelvis en 1000 pedazos. Incapacitada para mover las piernas, yace sola en una cornisa. Separada de su perro Taz, Danelle se encuentra sola en 2.500 kilómetros cuadrados de desierto árido y despoblado. Sabía que debía salir del cañón. La temperatura era baja y estábamos a mitad del invierno. Pero no podía pararme, no podía caminar. Entonces comencé a arrastrarme. Con la pelvis quebrada, Danelle está gravemente herida. La mayoría de la gente estaría agonizando, pero Danelle está en forma y el incremento de adrenalina enmascara el dolor. Ahora el problema de Danelle es decidir en qué dirección ir. No sabe si hay algún pasaje seguro para bajar. Taz acude al rescate de Danelle. Taz, ahí estás. Ven aquí. Ya no está sola, pero la aparición de Taz hace más que consolarla. Si él había podido llegar al sitio en que caí, entonces había modo de salir, así que lo usé como guía. Y me arrastré siguiéndolo para poder llegar hasta la base del cañón. Con gran determinación, Danelle sigue a Taz hasta la base del cañón y planea arrastrarse hasta su vehículo. Pero cuando la adrenalina se disipa, comienza a sentir el dolor. Usaba toda mi energía para arrastrarme 1 centímetro. Y luego sentía tanto dolor que debía detenerme a reunir fuerzas para continuar. El tiempo corre contra Danelle. Conoce los peligros de este desierto remoto. Y si no está a salvo para el anochecer, las temperaturas bajo cero podrían matarla. Pero su progreso es demasiado lento. En un momento miré hacia atrás y pude ver la huella que había dejado al arrastrarme. Me llevó aproximadamente 2 horas y media llegar hasta la base, arrastrándome centímetro a centímetro, mientras que trotando me llevó 2 o 3 minutos. El único consuelo de Danelle es la compañía de su mascota. Taz estuvo conmigo todo el tiempo. Supongo que intuyó que estaba herida. Imagino que se preguntaba por qué iba tan lento. A medida que el sol invernal se pone, la temperatura desciende a bajo cero. Este sitio en el sudeste de Utah no tiene favoritos. Es un paisaje hermoso y muy inspirador, pero también es mortal. Hay un perro allí. ¿Lo ves? Sí, lo veo. Taz logró salir del cañón y va rumbo al equipo de búsqueda. Mientras se aproxima, John teme lo peor. Sé que mi perro jamás me abandonará mientras tenga pulso. Entonces, al ver al suyo en la base del cañón por primera vez, se me estremeció el corazón. Pensé, no es una buena señal. El perro abandonó a su dueña. Mientras el resto del equipo de búsqueda arriba al lugar,
Taz llega a la cima del cañón, pero no se detiene, y su comportamiento es desconcertante, en especial para el rastreador experimentado Bego Gerhardt. El perro pasó corriendo al lado del vehículo y de nosotros. Lo más extraño es que no quería nada. No se acercó al primero que vio diciendo «aliméntame». John Marshall sabe que Taz podría ser la clave para hallar a Daniel, pero los procedimientos típicos indican que no puede retrasar más el rescate. Bego, ve con el equipo rastreador de Amasa en la camioneta. Bego Gerhardt no tiene demasiadas esperanzas ante la tarea a la que se enfrenta. Por lo general buscamos a alguien a quien se le hizo de noche o se quebró el tobillo, pero sabemos dónde está. Pero esta era una búsqueda real. No teníamos idea en unos 50 kilómetros cuadrados, que es mucho en este sitio con los cañones y riscos. Lleva mucho tiempo rastrear tanta superficie. Es tiempo del que no disponen. La tarde se acerca a su fin y la temperatura comienza a descender. Pero Bego Gerhardt no puede apresurarse por miedo a perder alguna pista que lo lleve hasta Daniel. Mientras subíamos, cada vez que encontraba arena, buscaba huellas. Pronto encontré unas que podrían ser de hacía 2 días. Además, había huellas de perro en el mismo sentido. De regreso en la base de rescate, John está seguro de que Taz intenta decirles algo. El perro tenía una misión. Corría entre nosotros como si intentara decirnos, oigan, mírenme aquí, necesito que me presten atención. Ahora les mostraré dónde se encuentra. ¿A dónde va? De pronto, de nuevo en la base del cañón, el perro reapareció y volvió a la base del sendero de Amasa. Entonces, me comuniqué por radio con los vehículos que subían por el sendero. 1T812 a 1T836. Oye, Bego, parece que el perro va hacia ustedes. Denle paso. Veamos hacia dónde va. De pronto miré sobre mi hombro y apareció Taz, corriendo hacia la colina. Pensé, bien, creo que seguiré al perro por unos 5 minutos. Bien, amigo, veamos a dónde vas. El tiempo se acaba, la noche se acerca y hay una nueva amenaza para la búsqueda. El pronóstico indica fuertes nevadas que Daniel no podría resistir. Seguir a Taz tal vez sea la única oportunidad de hallar a Daniel con vida. La atleta experta en resistencia Daniel Balenji está a punto de morir. El pronóstico indica fuertes nevadas y otra noche al aire libre acabará con ella, a no ser que su perro lleve a cabo el milagro de guiar al equipo de rescate hasta donde se encuentra. El rastreador de montaña, Bego Gerhardt, sabe que el perro de Daniel podría ser su única esperanza para sobrevivir. Suelo prestar atención a los perros porque en verdad son perceptivos. Por eso, cuando corrió sobre la ladera, sentí el impulso de seguirlo al menos durante unos minutos. Mientras Taz guía a Bego hacia el interior del cañón, el camino se vuelve más hostil. Bego debe reducir la velocidad y corre el riesgo de perder su rastro. Daniel no tiene modo de saber que Taz encontró ayuda. Se resignó a morir en ese sitio. Pero cuando Taz regresa, Daniel presiente un cambio en su comportamiento. De repente Taz regresó a mi lado y fue directamente a beber del charco del que yo bebía. Recuerdo que pensé, es el agua que me queda, todo lo que tengo.
¿No tienes otro charco cerca, Taz? Pero ni siquiera tenía fuerzas para decírselo. Entonces solo lo acaricié unos minutos y lo dejé beber de ese charco. Pero su conducta había cambiado, parecía tener más energía. Me lamió el rostro y hasta lo vi mover la cola y me entristeció mucho verlo. Por última vez veía a mi perro feliz, pero yo no estaría con él. Entonces escuché otro sonido. ¡Ayuda! ¡Ayuda! No tenía esperanzas porque había gritado ayuda unas 50 horas y nadie me había escuchado. ¡Ayuda! Cuando creí que estaba por salirme del camino, escuché un grito escalofriante. ¡Ayuda! Jamás lo olvidaré. Tenía que ser Danelle. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No me puedo mover! El sonido se acercó y comencé a suplicar. Suplicaba desesperada que me ayudaran. ¡Necesito ayuda! Explicaba que estaba herida. Le gritaba a esa persona que no se fuera, que estaba herida y necesitaba ayuda. Ayuda. Fue el mejor momento de mi vida, porque entonces supe que tendría otra oportunidad. Supe que lo lograría. Fue muy emotivo, porque no es común realizar un rescate en el que la vida de la persona está en verdad en riesgo. La expresión en su rostro era de alivio, y luego comenzó a llorar. Entonces me dijo, sí que tienes un buen perro. Y comencé a llorar, no podía hacer más que llorar. Yo creo que ningún humano habría sobrevivido otra noche con esas temperaturas. El extraordinario lazo de Taz con Danelle le salvó la vida. Taz marcó la diferencia en el tiempo que podría pasar o incluso los días hasta que encontráramos a Danelle. Ella no podía esperar ni horas ni días. Estaba a punto de morir. Siempre supe que Taz era un perro inteligente, pero para hacer lo que él hizo hace falta un nivel más de comunicación. De pronto era él quien cuidaba de mí, no al revés. Cada vez que pienso en ello me siento muy, muy agradecida. Es mi mejor amigo. Trasladan a Danelle en helicóptero hasta el hospital y la operan de emergencia para reparar los 7 vasos rotos que bombearon 1,5 litros de sangre a su cavidad pélvica. Le salvaron la vida, pero puede que su cuerpo no vuelva a ser el de antes. Los doctores temen que tal vez no vuelva a caminar. A pesar de